gente bella, mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot te saluda, te bendice, te abraza y te apapacha como siempre. Gracias por estar, gracias por estos momentos que nos permitimos para compartir de luz, de vida, porque son momentos de vida que compartimos, mi amor, qué belleza. Mira qué tema tan lindo tenemos hoy. Venezuela es el corazón palpitante de una humanidad que despierta. Hoy más que nunca, los ojos del mundo y del cielo están puestos sobre Venezuela, porque Venezuela no es un simple territorio, mi amor, te lo vengo diciendo. No es que es un territorio que esté en disputa, que lo estén peleando, no señor. Venezuela es un símbolo vivo de resistencia, de memoria sagrada, de libertad ancestral y aunque algunos intenten tapar la verdad, ya no se puede cubrir lo evidente. Y yo sé que tú lo sientes, yo sé que tú te sabes parte de esta evolución, yo sé que tú lo sientes, o sea, yo sé que tú lo estás vibrando y gracias por hacerlo. Sí, señor. Para eso que me están escribiendo y me están preguntando si Edmundo González Urrutia se va a juramentar fuera de Venezuela en nombre del pueblo que no se rinde. Edmundo se va a juramentar en tierra venezolana. Mi gente, como el presidente legítimo que es. Sí, señor, legítimamente. Así va a ser, en nombre del pueblo que no se rinde, que ya decidió salir de la dictadura y reclamar su poder que le corresponde, que es suyo, mi gente hermosa. Pero mientras esto ocurre, las sombras intentan disfrazarse, mimetizarse de aliados. Tenemos que tener cuidado, mi gente. En estos momentos estamos atravesando un umbral, un portal bastante complicado. Ya yo les hablaré de portales, les hablaré de umbrales, pero no es el momento. Eso se va a hacer, sí, pero en este instante es cerrar los ojos, soltar y confiar y atravesar el pasillo. Sí, mi gente, porque mientras esto ocurre, las sombras intentan disfrazarse de aliados. Se quieren colar por las grietas, mi gente, simular neutralidades o mediación, cuando todos sabemos quiénes son los verdaderos responsables de años de silencio, de saqueo y de sometimiento. Mi amor, desde el Caribe hasta el Catatumbo, la purga energética que está haciéndose ahora mismo es real. Bases ilegales desmanteladas, pactos oscuros, pactos desenmascarados. Irán no está aquí para ayudar, está aquí como parte de un tablero que no le pertenece. Y lo mismo ocurre con ciertos intereses en Colombia. La crueldad se disfraza de diplomacia, mientras los pueblos originarios, los campesinos, las madres y los jóvenes siguen resistiendo una guerra encubierta que viene desde hace décadas. El vínculo oscuro entre regímenes es que no podemos hablar de que esto es un régimen que viene desde hace poquito, no, son regímenes que se compasan, el de Colombia y el de Venezuela. Claramente el de Venezuela más antaño y el de Colombia más antiguo, más joven. Redes, pero han habido siempre en el medio redes criminales internacionales que ya no pueden ser negadas. No se trata de ideologías, se trata de libertad contra la esclavitud, mi gente. Y en medio de este panorama, Venezuela emerge como un faro que no han podido apagar. Por mucho que lo han intentado, porque Venezuela, esta nación, no es solo una lucha
por ella misma, sino por todo un continente, mi gente. Aunque suene fuerte, sí señor, Venezuela está luchando por todo un continente. Mientras el mundo, entre ellos hablan de conflictos en el Medio Oriente, también hay que decirlo claro, el pueblo de Israel y su derecho a existir no deben ser usados como excusas para justificar abusos o perpetuar ocupaciones, pero tampoco se puede permitir que en nombre de ninguna causa se justifiquen regímenes aliados con el narcotráfico, el terrorismo o la destrucción sistemática de la libertad. La espiritualidad no debe ser callada ante la injusticia. Hay quienes usan los árboles sagrados del conocimiento, pero olvidan las raíces del respeto y el derecho a vivir con dignidad. Venezuela hoy está marcando un antes y un después. Y todo intento por reducir su causa, dividirla o usarla como ficha geopolítica será completamente en vano. Porque lo que sucede aquí en Venezuela no es menor, es un punto clave, es la restauración de la verdad en América Latina y en el mundo entero. Los intentos de manipulación no prosperarán. Ya no, Venezuela está renaciendo desde sus raíces, desde sus montañas, sus ríos, sus ancestros, desde su memoria espiritual que no olvida y que siempre nos recuerda que somos un pueblo soberano, solar, guardián del corazón de la tierra, de Gaia. Hoy es tiempo de vivirnos en conciencia, de seguir uniéndonos, mi gente, y esa es la razón de este canal, de seguir uniéndonos, de sostener a Venezuela en oración, en acción, en verdad, en visión, porque lo que aquí se libera abre las compuertas para el renacer de muchas otras naciones, mi amor. Si Venezuela cierra sus puertas, si Venezuela no cree en su poder, hay un grave, porque Venezuela está al norte del sur. Venezuela es liberación, Venezuela es apertura, es una puerta. Mi gente, nosotros que estamos allí, que estamos llenos de su sangre, tenemos que reconocerlo. Ganamos todos, porque salir de la dictadura no es solo una victoria política, es un acto sagrado, mi gente bella. Mi gente hermosa, te quiero mucho y sabes que Sol Tarot está aquí para recordarte y espabilarte en esos momentos en los que tú sientas que, ay no, que estoy poquitico, que me siento mal. No, señor, somos fuerza, estamos puestos en el lugar justo y necesario para elevar la frecuencia de un lugar espectacular llamado Venezuela. Vamos adelante, vamos adelante. Yo sé que está doliendo, yo sé que está costando, pero no se puede bajar la frecuencia. Hay que seguir adelante. Mi gente, falta poco. Te quiero mucho y tú lo sabes. Y aquí está tu amiga Jenny Sol Tarot. Cada vez que te sientas un poquito pachucho, un poquito bajito, Jenny Sol Tarot, y ahí estoy. Vamos para adelante. Vamos remando, que mi gente bella, de esta salimos con luz. Y con luz no solo para nosotros, sino con luz para dar y regalar, como siempre ha sido Venezuela. Mi gente bella, te amo, te quiero mucho. Este tipo de mensajes me emocionan porque son completamente canalizados, completamente me llegan y hablo contigo de una manera que me vibra el alma. Y así es que yo te puedo hablar a ti si estamos sentados tomándonos un café frente a frente. Así es que tú me vas a escuchar a mí hablando. Y pronto vamos a escucharnos hablando frente a frente. En Margarita, en Caracas, en Valencia, en Maracay, en Punto Fijo, donde sea. Este es el mensaje y este es mi tono de voz. Porque estoy contenta y estoy orgullosa de toda mi gente venezolana. Te amo. Somos una sola
una sola potencia, una sola vibración. Y vamos allá, no joda, vamos allá. Aquí nadie se duerme, aquí nadie se rinde, aquí nadie se le bajan las luces. Un besito. Desde Soltarot, te quiero mucho. Hasta la próxima.